Buenas tardes, vamos a iniciar este primer taller de gestión del dinero, lo hemos llamado nosotros porque al final de cuentas todo se resume en esta pequeña herramienta, el dinero. Y de ahí en adelante es saber cómo manejarlo, qué hacer con él. Siempre he dicho, es un bicho, es un bicho que anda ahí, que enferma a las sociedades, no solo físicamente, sino económicamente, pero hay que controlarlo, hay que saber controlarlo. Entonces, aquí juntamente con el doctor Reyes, con nuestro pastor Alberto de León, hemos hecho un pequeño pensum de 3 semanas que nos permitirán ir viendo un poco la visión cristiana acerca del dinero, ¿sí? Porque si de algo habló Jesús mucho, fue de este tema en particular. Como primera sesión, yo lo que les quiero contar es más o menos cómo funcionamos como sociedad y cuál es la función de cada uno de nosotros en este esquema. Y para eso yo me puse como objetivo de esta primera sesión, que ustedes la van a encontrar cuando entren a la página, van a encontrar la presentación, ahí la van a tener, pero como objetivo es conocer cómo es la dinámica económica en el mundo, a muy grandes rasgos, por supuesto, eso no nos daría mucho tiempo, y cómo funcionamos unos con otros, y cuál es nuestra relación en este mundo económico en el que nos desenvolvemos. Pero antes quiero que vean lo que dice ahí el cuadrito, y dice que lo que hoy somos es producto de lo que sucedió ayer. En otras palabras, somos producto de una evolución, ¿no? Y aquí en el ámbito económico, ¿no? Hemos ido evolucionando, ¿sí? Como seres humanos en nuestras relaciones sociales. De hecho, la rama económica es una rama puramente social, de las ciencias sociales. La economía antes se estudiaba por filósofos, y los filósofos, pues, de lo que se encargaron principalmente fue de estudiar las relaciones entre las sociedades. Bueno, esos pobres hablaban de todo, ¿no? Hablaban de política, hablaban de economía, hablaban de sociedad, hablaban de todo. Y antes eran filósofos los que dominaban el mundo educativo, ¿sí? Y entonces, pues en toda esa evolución, nosotros vamos a ir retrocediendo un poquito y solo les voy a dar un matiz así muy rápido acerca de la visión que tiene la Biblia acerca de lo que hoy somos nosotros, producto de lo que fuimos ayer. Pues obviamente estamos en una iglesia, somos una iglesia, y este seminario está enfocado netamente en la palabra de Dios, por eso nos tenemos que referir a ella. Si fuéramos de una ideología o de cualquier otra ideología, pues obviamente buscaríamos libros científicos que nos llevaran al pasado y pues tendríamos que investigar sobre esos libros, ¿no? Pero si tenemos la Biblia, que está llena de sabiduría en cuanto a este tema, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Es nuestra base para poder ir entendiendo lo que somos. Entonces dice en Génesis 3, 17, 19, ¿sí? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dice? Maldita será, ¿qué? La tierra, ¿sí? Y entonces dice, por tu causa, entonces con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sí? No maldijo, ni me maldijo a mí, ni maldijo al trabajo, porque algunos piensan que es un castigo, ¿sí? O sea, pensamos a veces que es un castigo, a veces, bueno, cuando uno se levanta muy temprano para salir a trabajar, algunos piensan que sí, pero aquí lo que se maldijo fue la tierra. Y entonces dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Y el 19, que es muy importante, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces hay una relación directa ahí de la formación del hombre
y después que la misma tierra es la que nos produce todos esos alimentos para poder sobrevivir. Y no solo sobrevivimos nosotros, sino que también sobreviven los animalitos, pues nos volvimos carnívoros, entonces obviamente pues esos animalitos también viven de lo que la tierra produce. Importante entonces que entendamos nosotros que es la tierra, ¿sí? No es el trabajo, no somos nosotros. Otro ejemplo, con Noé. Versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces aquí pareciera suave, ¿no? Pareciera como que hay un nuevo pacto y aquí se renovó todo y bueno, como que aquello que había pasado antes se quedó en el olvido, ¿no? Pero obviamente aquí vamos a que si eran solo 6 familias, pues con lo que Dios les había ordenado que metieran al arca, para ellos era suficiente para poder sobrevivir. Sin embargo, vemos versículo 18 que dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. A eso ya nosotros le llamamos trabajo, ¿sí? Entonces se puso a trabajar. Obviamente ese trabajo le trajo consecuencias, ¿no? Que usted sigue leyendo ahí y encuentra la historia de lo que pasó después. Pero ya empezamos a ver que el hombre sintió la necesidad de trabajar, de poder labrar esa tierra. Otro ejemplo, Abraham, dice, versículo 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado. Es decir, aquí habla de la ganancia, ¿no? Ya habla del negocio, ya habla de que tenían ahí producción, ¿no? Y luego dice: y las personas que habían adquirido en Harán. Bueno, antes era un tipo de esclavitud permitida, ¿no? Pero esos esclavos los podían adquirir y ellos trabajaban como siervos para las familias en el proceso productivo. Y salieron para ir a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, vemos acá de que hay una relación ya de tipo comercial. Yo adquiero bienes, pues crío ganado, voy a tener más, y obviamente pues ya se da algún tipo de intercambio ya en esa relación. Luego en el día es muy importante, ¿no? Hubo entonces, ¿qué cosa? Hambre en la tierra, ¿sí? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué nos dice este pasaje? Crisis económicas siempre han habido. Históricamente las crisis económicas se han dado. Entonces nosotros prácticamente como seres humanos vivimos en ciclos económicos. Ahí, que la vida fuera eso, no sé si ahí viene el doctor, pero cuando uno se toma un electrocardiograma no le sale así, porque el día que le salga así es porque ya falleció, ¿no? El electrocardiograma es esto, ¿no? Un montón de piquitos ahí que solo ellos saben qué pasa ahí. En la economía es lo mismo. A veces estamos aquí en crisis, ¿sí? La parte baja, y a veces estamos en tiempos de bonanza, es decir, en la parte alta de esta cresta, ¿sí? Entonces así nos movemos, pero esto ha sido histórico, ¿no? Y viene desde el hecho de que, si usted lee el pasaje ese completo, se va a dar cuenta que dice que la tierra ya no producía. Esa tierra que se maldijo en algún momento dejó de producir. Y entonces el hombre sintió la necesidad de tener que cambiar de ubicación. Pues la historia esa, a mí me gusta mucho, leanla, está en Génesis 12. Dios, ¿cómo cuida a sus hijos? La promesa y el remanente. Para explicarles un poquito el versículo 2, el capítulo 12, ustedes lo leen en su casa. Pero Dios siempre tuvo cuidado de ese remanente. No lo dejó a la deriva, no lo dejó perdido en tiempos de crisis, en tiempos de hambre. Siempre el hombre supo qué hacer, y siempre el pueblo de Dios supo qué hacer
cuando la necesidad se vino, porque no fue la primera vez. Y entonces si nos venimos hasta el presente, nos damos cuenta que obviamente pues seguimos teniendo los mismos problemas que hace 5,000 años. No ha cambiado en absoluto, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto se llama la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow lo que hace en síntesis es decirnos cuáles son las necesidades primarias del ser humano y nos da una escala. Y entonces esta pirámide me dice, cuando yo ya he satisfecho mis necesidades del A, puedo pasar a las necesidades del B. Y si satisfago las del A y del B, puedo pasar a las necesidades del C. ¿Qué encontramos en el A? Pues necesidades de alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso y otras cosas más. O sea, lo básico, lo primario del ser humano. Bueno, aquí Maslow, pues, según él, se le inventó, pero en la Biblia ya estaba, ¿no? Porque dice la Biblia, mientras tenga sustento y abrigo, con eso estemos contentos, ¿verdad? El domingo pasado nos predicaron bastante de eso, ¿sí? Y entonces la Biblia ya estaba previsto, ¿no? Entonces, básicamente nos dice algo parecido, la pirámide esta. Y entonces, si yo satisfago esto, después necesito cubrir y sentirme seguro y protegido, ¿sí? Una de esas cosas es el trabajo. Tener trabajo, eso me da seguridad. Tener salud, pues eso me da seguridad también. Y luego, necesidades sociales, es decir, cómo me relaciono con todos los demás. Si tenemos un retiro el sábado pasado, pues nos relacionamos, fuimos contentos, pero eso requirió también de ciertos recursos, ¿verdad? Y entonces, yo primero como, después me siento seguro con mi trabajo, y entonces si tengo los recursos, voy al retiro. Pues esa no era la excusa, porque si usted hubiera dicho, pues no tengo los recursos, igual véngase, aquí cabemos. Y miramos cómo le hacemos, ¿no? Pero ahí estuvimos la mayoría. ¿Por qué les traigo la pirámide de Maslow? Porque el origen del ser humano es sentir necesidad. O sea, así fuimos hechos. Si nos dejó todo a la creación para administrarla y gestionarla y que de ella viviéramos, pues obviamente era para satisfacer esas necesidades primarias que teníamos. Y después ya vimos que empezamos a trabajar, que empezamos a cultivar, a plantar y luego a negociar. Vienen las crisis económicas y de todo eso ya una relación económica entre todas las personas que nos lleva justamente al día de hoy, ¿sí? A establecer cómo funcionamos. Y realmente esta rueda dice diagrama complejo. Sin embargo, no tiene nada de complejo. Usted solo quítele todo el montón de líneas que están ahí, que ahorita no nos van a servir para nada, y concentrémonos solo aquí donde dice empresas y donde dice hogares. Empresas, hogares, en los dos lados opuestos, ¿sí? ¿Por qué empresas y hogares? Porque esa es la relación primaria de toda sociedad económica. Es decir, yo siento la necesidad de comer, pues entonces la produzco yo, o de los excedentes que produce otro, yo como. Entonces, si yo solo produzco maíz, pero necesito frijol, entonces yo agarro mi parte de maíz y mi excedente de maíz la va a necesitar aquel que solo produce el frijol. Y el excedente del frijol la voy a utilizar yo, que es el excedente de aquel. Y entonces ahí empieza a haber una relación empresa, una relación familia. ¿Sí? Entonces, todo esto fuera bonito si no necesitáramos tener un bien que permite complementar esa relación. Porque si yo solo produzco maíz y me alcanza para mí, para mi consumo, pero necesito la otra parte de frijol que el otro sí le excede, ¿qué le doy yo a cambio al otro?
No, porque si solo lo tengo para mi sustento, no lo voy a sacrificar. Entonces necesito de otro bien que me permita ir con el otro y convencerlo de que me venda esa porción. Pues antes se utilizaba el oro, se utilizaba la plata, en sus formas más primitivas se utilizaba el trueque, aunque el día de hoy todavía hay empresas que se dedican al trueque, está vigente todavía el sistema, pero en su forma más primitiva era el trueque. Luego esas monedas de oro, de plata, y después hemos ido evolucionando hasta este dinero que tenemos, que es un simple papelito, ¿no? Un papelito muy bien pintadito, que si usted lo encuentra en la calle se le tira encima y lo agarra. ¿Por qué? Porque sabe que le va a servir para poder entrar a este sistema de relaciones, de relación familias y relación empresas. ¿Cuál es el gran problema de este sistema que hemos creado? Que si yo no consigo ese bien que necesito para poder adquirir de los demás esos excedentes que tienen, simple y sencillamente voy a tener problemas. No me voy a alimentar bien porque estaría comiendo solo tortillas de maíz. O sea, el maíz sería mi único sustento. Y entonces ahí se empiezan a desencadenar una serie de problemas. Y quizás lo peor de este sistema que hemos creado en esta relación que se ha dado es el tema de la desigualdad. Es decir, el hecho de que en este sistema siempre vamos a estar catalogados los seres humanos desde un punto de vista económico. ¿Y cómo nos catalogan? ¿O cómo nos llaman? ¿O cómo este sistema clasifica a las personas? Nos dice que hay ricos, hay clase media y hay, para que no se nos haga aquí relajo, vamos a, y hay pobres. Y antes nos quedábamos hasta ahí, pero entonces empezaron a dar cuenta de que esto se estaba ampliando más, que las brechas se estaban ampliando más. Entonces vino alguien y dijo, no, pues aparte está el pobre y aparte está el extremadamente pobre. Entonces el sistema de esclavitud no hubiera existido si no existiera esto, ¿no? O sea, el ser humano siempre ha tenido ese problema de desigualdad y lo vamos a seguir teniendo, porque el problema del ser humano y de esta relación creada no es solo que Dios haya maldecido la tierra, es que adentro del corazón del hombre también en su programación hay algo que no le permite deshacer este esquema. Entonces, por más que vengan los mejores economistas del mundo a tratar de componer esta historia, va a ser difícil, va a ser complejo. De hecho, los regímenes socialistas que ahora se pelean en el mundo, lo que buscan es que estos se hagan más estrechos, ¿sí? Es decir, que predomine la clase media, porque no todos podemos ser ricos. Eso sí, téngalo por seguro. En ese sistema, ¿sí?, donde yo compro y donde yo necesito, ricos solo van a ser unos cuantos. Clase media sí podemos ser muchos, y entonces la sociedad va a ser menos desigual. Y lo que menos deberían de haber es pobres o extremadamente pobres. Sin embargo, los hay. La ruda realidad de Guatemala, o no ruda, sino que cruda realidad. La última en COVID, 2014, es una encuesta que hace el gobierno de Guatemala donde nos miden. Dice que más o menos estos dos segmentos ocupan el 60% de la población de Guatemala, lo cual es muy cruel. Es muy desigual esta sociedad.
¿Qué le vendemos a estos pobres si nosotros fuéramos empresarios? Basta ir a una tienda de barrio para que usted se dé cuenta que come el pobre. ¿Qué le venden en la tienda de barrio? Simple y sencillamente, ¿qué come un albañil cuando lo mira ahí? La coca no falta, ¿no? La coca tiene que estar ahí. Lo que pasa es que eso sí quema las calorías así bien rápido, entonces como que el impacto negativo va siendo a mediano plazo o a largo plazo. Pero lo que encontramos en las tiendas de barrio son paquetitos de un montón de cosas, ¿no? La mayoría industrializados. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta de eso, ¿sí? Entonces, si usted quiere vender comida gourmet, entonces para eso están estos y para eso están estos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de pago para poder dar ese dinero extra que necesitan. Bueno, entonces no los entretengo más. Ya vemos esas dos relaciones, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Estos producen, yo compro. La cuestión es de dónde obtengo yo el recurso para poder entrar a esta dinámica, para poder comprar y para poder cubrir mis necesidades. Y antes de que se me olvide, solo para que lo anoten ahí, este sistema sobrevive en base básicamente a dos cuestiones, ¿sí? La primera es que el ser humano tiene necesidades, como lo vimos en la pirámide, ¿sí? Y entonces yo tengo que ver de dónde saco la plata para poder sobrevivir. Y la número dos es que esto está sujeto a mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Ya no tanto a mis necesidades, bueno, las cubro, pero también hay otro factor que es lo que yo deseo y lo que yo quiero. Entonces eso es algo muy subjetivo. Entonces este sistema se mueve en base a aspectos subjetivos y aspectos de consumo de cada persona. ¿Estamos? ¿Está claro el concepto? Bueno, entonces, ¿de dónde obtenemos la plata para poder entrar a este esquema? Ustedes en la parte de abajo miran algo que dice, si no yo se los leo, mercado de factores, ¿sí? ¿Y qué es ese mercado de factores? Pues nos dice cómo la gente va a ser compensada. Entonces dice que si yo pongo capital para una empresa, yo lo que voy a obtener de ese capital son dividendos. Y ese va a ser el ingreso del accionista. Él va a tener plata para poder entrar a este mercado y cubrir sus necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo mi terrenito por ahí? ¿Cuál va a ser mi compensación? Pues dice que es la renta. O sea, yo lo alquilo, tengo una casa, la alquilo y también obtengo recursos de ahí. ¿Qué pasa si solo tengo habilidades? A eso se le llama trabajo. Y por el trabajo yo obtengo ¿qué? Un salario o una remuneración, ¿sí? Si no tiene capital y no tiene tierra, pues lo único que le queda es tener que trabajar. Si usted tiene otro nivel, pues por lo menos ya es quizás de esta clase, ¿no? Y si usted tiene capital, quizás pues ya es de otra clase, porque esta medida de acá nace realmente de lo que nosotros logramos hacer en nuestra vida. Y si usted ya nació con todo esto, pues es de los privilegiados en este mundo, es de los dichosos, ¿sí? Bueno, vamos a decirle dichosos, pero no sabemos, ¿sí? Porque después ya miramos cómo es que nos movemos.
como hay poco tiempo, yo les voy a pedir un favor como tarea, como actividad, y gracias pastor por ponerla aquí porque aquí ya va la primera actividad. O sea, si usted se inscribió como alumno, pues ya usted sabe que tiene que trabajar. Hay un documento que está ahí en la red, está en la web, que se llama Guatemala, un edificio de 5 niveles. Son como 6 páginas, usted lo lee súper rápido y la lectura es muy bonita. Se llama Guatemala, un edificio de 5 niveles, y justamente ahí nos da un poco la respuesta de cómo y por qué hay países que no logran escalar. Porque si nosotros tenemos un gobierno que justamente lo tenemos ahí, ¿sí? En el centro, si ustedes miran un estado y hay instituciones bancarias, pues si ustedes los miran ahí, se van a dar cuenta de que tenemos un gobierno, que el gobierno lo que hace es emitir políticas públicas que permitan, ¿qué cosa? Ir nutriendo esto, sacar a la mayor cantidad de la gente, como lo van a encontrar en ese documento, del sótano, para poder llevarlos hacia acá. ¿Y qué está pasando en el mundo? Justamente ayer en Prensa Libre venía el comentario y decía que 191 millones de personas en el mundo no iban a subir, sino que venían para abajo, a incrementar el grueso de gente. ¿De qué depende esto? Otra vez insisto, de los ciclos económicos. Cuando la cresta está aquí es porque hay desempleo y la pobreza se profundiza. Cuando las sociedades empiezan a subir es porque hay trabajo, hay producción, y entonces esta ruedita se empieza a dinamizar y esta ruedita empieza a ser más rápido, y entonces el empresario necesita producir más y entonces empieza a contratar más gente, y esa es la dinámica. Es decir, si en la voluntad de esta sociedad está el consumo, entonces empieza a subir esto, el trabajo se empieza a incrementar y por lo tanto ya tenemos nuevos actores en el sistema que van a comprar, y estos actores ya suben de nivel. Lograr esto es complejo, es difícil, pero tienen que haber políticas públicas de Estado que le permitan a una sociedad poder salir de ese esquema de pobreza en la que se encuentra. Las empresas operativamente tienen dos. Las empresas operativamente trabajan bajo dos conceptos, una diferenciación o un bajo costo. Entonces, en función de eso, decía la lectura que la polarización de los mercados en el futuro iba hacia ricos y pobres, que las demás clases iban a desaparecer. Y por eso es que van a encontrarse en el mercado, encontrar productos caros que son diferenciados, o productos de bajo costo, o empresas que atacan otros segmentos, ¿verdad? Como el famoso pollo crujiente y pollito que es su hijo, ¿verdad? Pero que son exactamente lo mismo, pero para los mercados. Porque en algún momento, como vamos a ser pobres, pues ricos no vamos a ser. Va a ser un poco difícil, ¿verdad? Y la cuestión es que esto siempre ha estado así. Esto ha sido la dinámica del mundo desde que pasó aquello. Y entonces, algo que por el tiempo, sí, ya no les explico cómo funciona este esquema de embudos, ¿sí?, para traer toda la liquidez. Lo que sí les quiero mencionar es que todas esas linitas que ustedes miran ahí, ¿qué significan? Que hay interconexión y hay movilidad. ¿Y qué es lo que mueve todo este esquema del dinero? Independientemente de la forma que adopte el dinero, todo lo que circula y lo que le da vida a este sistema es el dinero. Si no hay dinero, esto no funciona. Insisto, independientemente de la forma que adopte, si no hay dinero, esto no sirve. Estado, instituciones financieras. El Estado hace políticas públicas que lo que permiten es que la sociedad suba a esa clase media, ¿sí? Entre mejores políticas públicas tiene, mejor educación, por ejemplo, nos garantizaría tener una clase media más nutrida. Mejores presupuestos, podemos tener mucho dinero, pero si las políticas públicas no funcionan, pues entonces estamos mal.
Y luego otras instituciones que todos nosotros las conocemos, ¿no? Instituciones financieras, dice ahí, para resumirlos en una palabra, son los bancos. Principalmente los bancos. Y si se dan cuenta, me subo acá un momento, solo para señalarlo, la institución financiera tiene conexión con los hogares y tiene conexión con las empresas. Esa es su función, ¿sí? A esa función se le llama intermediación financiera. ¿Y qué es la intermediación financiera? Es la captación de recursos del público a través del ahorro, como lo dice ahí. ¿Para qué? Para canalizarlo a todas aquellas empresas deficitarias de liquidez. Es decir, que necesitan cierto dinero para operar. El negocio es noble, el negocio es bueno. El negocio lo que hace es que si yo tengo algo, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a crianza de gallinas, de pollos, y veo yo que mes a mes el consumo se ha disparado y que la gente constantemente consume pollo, porque la clase media es muy nutrida, ¿no? Entonces sí le alcanza para comer pollo. Entonces yo necesito abrir otra línea de producción, pero si no tengo el capital para poder echar a andar esa nueva línea de producción, yo voy con los amigos banqueros y les digo, mira, yo tengo un negocio, pues, es muy bueno, ¿sí? Y necesito que me prestes dinero para echar a andar esta línea, o sea, para producir más pollos. Tenía el banquero y lo examina uno y dice, pues está bien, yo te lo presto, ¿sí? Sí, solo sí, después de hacer un análisis de riesgo del banco, ¿sí? Y el análisis de riesgo del banco es, bueno, a yo le puedo dar el dinero que ni siquiera es mío, ¿no? Porque el dinero no es del banquero, ¿no? Porque ¿de dónde saca el dinero el banquero? Del ahorro de toda la masa de la gente, ¿no? Entonces él únicamente pone un poquito y la masa de todos nosotros ponemos el resto para prestarle a este empresario que va a crear pollo, ¿no? Entonces viene este banquero y dice, yo de usted solo necesito dos cosas. Uno, primero, que esté vivo. Mientras usted me tenga que pagar, que usted esté vivo. Y número dos, es que usted tenga las posibilidades de poder pagar. Entonces, la primera, vienen los banqueros y dicen, bueno, esa no tengo problema. Si a estos les saco un seguro de vida y se lo cargan a la tasa de interés, que conste, ¿sí? Le suben un poco la tasa de interés, porque él no lo va a poner de su bolsa para garantizarse, ¿no? Entonces dicen, si Walter se nos muere dentro de un mes y su deuda está a 5 años, el banquero descansa tranquilo porque él ya le pagaron su seguro, o él está pagando su seguro. ¿Y qué seguro es? Es un seguro de deuda. Entonces el banquero se garantiza que si usted se muere, la deuda se paga. Entonces solo le traslada el riesgo al asegurador. Pero el banquero está tranquilo. ¿Cuál es el gran problema del banquero en el mundo? Es esto, ¿sí? Y obviamente, pues como decía Walter, todos estos también han creado productos diferenciados, ¿no? ¿Qué le venden al pobre los banqueros? Aparte de una tasa miserable por los ahorros, porque así está el mundo, ¿no? Pero ya después les explico por qué. ¿A través de qué? De tarjetas de crédito, porque esas vienen en las cajas de cereal, ¿no? Adentro del Tortrix le echan a uno su tarjeta de crédito. Y entonces ahí estos han metido, porque hay bancos que se han especializado exclusivamente en vender tarjetas de crédito, o sea, su segmento es la masificación del crédito a través de toda esta masa de gente que les paga. ¿Por qué las tasas de interés tan altas? Pues ellos se garantizan de que estos poquitos que están aquí, que sí pagan al contado, que pagan siempre, por si estos fallan, la tasa de interés que ellos tienen que pagar es mucho más alta, porque esta capacidad es muy limitada. Y entonces ellos nunca van a pagar tasa de interés porque sus pagos son al contado, tienen flujos y no tienen problemas, ¿sí? Lo usan como un mecanismo de compra nada más. Pero esta masa de aquí, la que tiene dificultades no solo para esto, todavía tiene que cargar con un costo financiero bastante alto para poder pagarle al banquero a plazos eso que le ha prestado. Obviamente a usted nadie lo obligó a agarrarlo, aunque lo llamen 1000 veces,
Por eso digo yo, se nutre de sus deseos. Este sistema se nutre de sus deseos. Usted puede haber dicho 1000 veces no. ¿Sí? Y de todos modos, cuando usted firma el contrato, aunque venga en una letra mísera, ahí le dice las condiciones. Entonces, si usted se mete en ese sistema después, no llore. Aguántese y pague. Porque el único responsable de decir que sí o que no es uno. El banquero no está haciendo dinero, ¿no? Como cualquier negocio, está haciendo dinero. Pues bueno, yo termino con esta primera parte solo con la última frase, porque este sistema, si algo premia, es el esfuerzo, la innovación y la iniciativa empresarial. ¿Por qué hay tanta gente queriendo estudiar maestrías, doctorados y todo eso ahora? Porque el sistema lo exige, el sistema lo demanda y cada vez es peor. ¿Por qué como guatemaltecos, como decía el pastor, no podemos salir de este círculo vicioso? Porque mientras el mundo está produciendo tecnología, nosotros seguimos produciendo cualquier otra cosa. Mientras el mundo está vendiendo tecnología, no digo que estemos en trapos de cucaracha tampoco, o sea, sí tenemos una pequeña masa de gente que se está perfeccionando en nuevas tecnologías, en nuevas formas de hacer negocios, porque esto que vemos aquí se va a seguir manteniendo siempre, hasta que nos muramos, pero va a cambiar la forma, y ya está cambiando la forma, porque este sistema siempre va a buscar la forma de sacarle a cada uno de nosotros el billete, ¿sí? El dinero. Y de eso se trata al final el juego este, ¿sí? Cómo vivimos en este mundo y cómo nos relacionamos. Entonces, rápidamente, ¿qué es el dinero según la Biblia? No es que sea malo para la Biblia esto. Nunca fue malo. Solo leamos los subrayados, ustedes tienen el texto ahí. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, ¿sí? El dinero es una herramienta que le sirve al sistema, pero cuando usted lo empieza a amar, cuando usted lo empieza a desear, cuando usted lo empieza a querer, tenga cuidado, porque ahí empiezan todos los problemas del ser humano. Estos ricos no duermen a veces, tienen los mismos problemas que tiene el pobre, solo que al revés. Este no haya cómo conseguirlo, pero este no haya las formas de cómo no perderlo. O sea, los problemas son iguales, pero el amar esto es lo complejo de todo este esquema. Meterse a amar el dinero es el problema. ¿Cómo debo afrontar este mundo basado en el dinero? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? En Filipenses 4, del 11 al 3 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y si usted se da cuenta, fue el mensaje del domingo pasado, de ahí lo extraje, sí, me gustó mucho, y de ahí lo tomé. Y dice: sé vivir humildemente, ¿sí? Aquí, y sé tener en abundancia, aquí. En todo, por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo encajamos como cristianos en este esquema entonces? Pues es que ahí tenemos que desempeñarnos, ahí tenemos que vivir. Y entonces nos vamos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor me dice: mira, en principio yo sé que todo esto está así. Y entonces, ¿cómo tienes que aprender a vivir tú? En principio no amando el dinero, porque ahí es la raíz de todo lo malo que me pueda llegar a suceder como persona. La raíz está ahí. Y en segundo lugar me dice: conténtate. Y esto es lo más bonito, ¿no? Porque Pablo ya lo decía: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque es que esto es vital en este sistema. Si no, no hay intercambio. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos que nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coma su propio pan. Entonces el trabajo, aquí parte el hecho de que solo tenemos esto y que tenemos que aprender a vivir con eso. Sesión número 2, ¿sí? Acumulamos las preguntas para cuando termine las 2 y ahí podemos platicar un poquito. Objetivo: reconocer que Jesús entendía la situación económica en la que se desarrollaba o en lo que se desarrolla actualmente el mundo. Por eso predicó demasiado sobre este asunto. ¿Qué tanto predicó sobre esto? 2350 versículos de la Biblia están relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Y no es que fuera malo, y no es que estuviera mal, no es que Jesús estuviera en contra de este tema, porque no predicaba acerca de eso. ¿De qué predicaba? Bueno, una pequeña breve reseña histórica, ¿sí? Porque también hay que ver la forma en cómo este mundo ha evolucionado socialmente. Primero, Israel estaba en un sistema de jueces, ¿sí? Se recuerdan, ¿no? Los jueces juzgaban al pueblo y se gobernaban a través de ese sistema. Luego, Israel demanda a un rey. Ahí está la cita bíblica, 1 Samuel 8. Mire, ya no queremos jueces, sino queremos un rey que nos gobierne y que nos juzgue. Esas fueron las palabras textuales. Entonces vienen y se... Bueno, ellos le agregan otra oración más: igual que las otras naciones. Entonces ven, se pone su rey y ahí ya se gobiernan a través de un reinado. Luego empiezan los imperios, ¿sí? Y en Daniel 7 usted los mira, los lee muy claramente, porque el primer imperio que existió fue el imperio babilónico. ¿Qué es un imperio? Es aquel que va y conquista una masa de tierra amplia y lo que quiere es tener el control de toda esa masa de tierra. Y el mundo se ha empeñado toda su vida. No sé si ha jugado Banco Poli alguna vez. Es bonito, ¿no? Porque te va comprando, y al final usted se vuelve el rey del Banco Poli, ¿sí? Porque usted compró de todo. Es multimillonario en su imaginación, pero pues, uno es feliz, ¿no? Pues es lo mismo en los imperios, ¿no? Entonces está el babilónico. Después del babilónico viene el imperio griego, medo-persa, ¿sí? Después el griego y después el romano. ¿Jesús en cuál estuvo? En el romano. De Malaquías a Mateo hay más o menos 400 años de diferencia, dicen. Parecieran 400 años perdidos, pero no fue así. ¿Qué sucedió en estos 400 años entre una y otra? Gobernaba el imperio griego a cargo de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, pues ustedes saben, siendo el conquistador que fue, fundó la ciudad de Alejandría. Esa fue su capital, fue la capital del imperio. Y ahí se fundó una de las bibliotecas más grandes y más completas de ese tiempo, ¿sí? Que es la biblioteca de Alejandría. ¿Y qué sucedió? Que después que murió Alejandro Magno, que murió muy joven, por cierto, hubieron otros 4 gobernantes. Y de esos gobernantes nació la idea de poder agarrar los escritos antiguos de la Biblia y poderlos traducir al griego. Y entonces de ahí sale la versión Septuaginta de la Biblia. Entonces en todo ese tiempo hubo una traducción de la Biblia hacia el idioma griego. Por eso cuando Jesús estuvo había una mezcla ahí dentro de los idiomas, ¿no? Y entre las traducciones que se manejaban de los escritos de la Biblia, pero la Septuaginta era una de las versiones que más se usaban en ese tiempo. Y Roma dominaba las naciones cuando Jesús nació. Jesús y el dinero, propiamente ya hablando del dinero, Jesús dice en Mateo 6, 24 y en Lucas 16, 13, que los 2 versículos narran la misma historia, o lo mismo que Jesús dijo, mejor dicho. Dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. Y en Lucas 13 se vuelve a reconfirmar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí no es la riqueza ni el dinero, sino que es amar tanto la riqueza y el dinero que yo voy y desprecio a uno. Entonces es muy sutil la idea, ¿verdad? No es que Jesús haya estado en contra de eso, simple y sencillamente es: o me amas a mí o amas a aquel que te da lo rayado de vivir en esta vida, ¿verdad? Como decían, que nos permite cubrir todas nuestras necesidades, y en la pirámide de Maslow hasta lo último, y todavía me sobra para seguir gastando. Veamos aquí un poquito, siempre tengan en mente ese círculo, ¿no? ¿Qué vemos aquí? En el primer cuadrito hay una historia, ¿sí? Jesús y Lázaro. ¿Usted se recuerda de esa historia? No es parábola, dicen algunos autores, porque aquí sí hace mención directa a los nombres, y en las parábolas por lo regular no se mencionan nombres. Entonces algunos autores dicen que esto no puede haber sido una parábola, sino que sí era más una vivencia, algo que Jesús había visto. Y la historia del rico y Lázaro, ¿qué es lo que narra? Justamente que en el tiempo de Jesús esto abundaba. Este esquema existía, o sea, Jesús conocía al pobre, conocía sus necesidades y conocía lo que les hacía falta. Segundo, María de Betania y Jesús. ¿Qué hizo esta María de Betania? A ver si alguien se recuerda. Está ahí en Marcos. Dice que rompió su mejor perfume, ¿sí? Y le echó y ungió al Señor. Y de ahí nace el versículo 7 que dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y yo hasta un poco sarcástico oigo las palabras del Señor, porque lo que pasa es que Él respondió así porque alguien más decía en su corazón, ¿verdad? Pues que se pudo haber vendido esa caja, y esa caja pues haber alimentado a los pobres. Bueno, discúlpenme hermanos, pero con que nos juntáramos todas las iglesias del mundo, ¿sí? Así como se critica, hiciésemos donaciones y agarramos todo el dinero, no sacaríamos a esta gente de aquí para acá, porque lo que saca a la gente de aquí para acá no es que les regalemos el dinero o que les demos de comer siempre, es esto. Y como decía el cuadrito, ¿no? La innovación. Por eso, ¿por qué se afana uno tanto por los hijos? ¿Cuál es el gran afán de uno por los hijos? ¿O por qué uno sintió la necesidad de ir a la universidad y no conformarse solo con una licenciatura? Yo llegué hasta maestría, ¿no? Ya no quise más. Mi hermano Samuel todavía pegó un riendazo más para el doctorado, ¿no? Yo viendo a ver si me regalan un doctorado honoris causa algún día. Esa es mi única esperanza. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros buscamos eso? ¿Y por qué nosotros deseamos eso para nuestros hijos? Porque este mundo lo está demandando, lo está requiriendo, y necesitan niños, jóvenes más preparados en esas cosas que están cambiando ahora. Es decir, ¿lo puedo educar como un agrónomo? Sí, pero un agrónomo ya basado en nuevas tecnologías de reproducción, por ejemplo. Porque si se dan cuenta ustedes, ahora la fruta viene sin semilla, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No sé qué día fui al supermercado con mi esposa y le dije: mire, ¿quiere pepino con semilla o pepino sin semilla? ¿Quiere uva con semilla o uva sin semilla? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a modificar la esencia de la fruta de tal forma que no hay semilla. ¿Por qué? Porque hay alguien que la está produciendo y que no quiere que los demás la produzcan. Y entonces ese acapara todo el mercado de tal forma
que algún día que queramos comprar, vamos a tener que comprar la semilla con él, porque prácticamente lo que vende es tu semilla. Y no te deja que tu misma fruta te dé semilla para más, ¿no? Tienes que volver a regresar y volver a comprar. Entonces, el agrónomo ahora se está preparando ya no solo una agronomía tradicional. El auditor ya no puede ser un auditor de números de papeles. Ahora el auditor es un auditor tecnológico. Ahorita está de moda eso de la factura electrónica, ¿no? Todos los que prestamos servicios en algún momento ahora tenemos que entrar a una plataforma digital, poder ingresar ahí, generar la factura y que la SAT nos controle. Este curso justamente ahorita también se está dando de forma virtual, con tecnología. Ahí va a estar grabada, ahí la puede ver usted, ahí puede repasar. Entonces el mundo está cambiando. Y entonces, obviamente, pues, eso siempre ha pasado, siempre ha sucedido. Nosotros tenemos que prepararnos para poder, no le digo tener éxito porque eso es muy relativo, ¿no? Pero para poder vivir mejor en esta vida. Bueno, el número 3 dice la bolsa común. ¿Qué era la bolsa común? No es la bolsa de valores ni de mercado, ¿no? Pero ¿qué era la bolsa común? Según ese versículo que está ahí. Mire, Jesús una vez sacó una moneda de la boca de un pez, pero andaba con su bolsita de dinero. Se andaban, de hecho Judas era el tesorero, pues. Y del hecho de que Judas era el tesorero es que María, él fue el que hizo la crítica de María de Betania de por qué estaba ungiendo a Jesús. Porque dice que aparte era ladrón. Y entonces dice que cada vez que había dinero en la bolsita, pues tomaba. Entonces los ladrones siempre han existido, eso está bien natural ya en el ser humano, porque es programación interna. Y entonces Jesús andaba con su bolsa, o sea que él financiaba su ministerio a través de ese dinero. Y es que aquí en este mundo no hay proyecto que no necesite dinero para financiarse. El dinero es vital para hacer cualquier cosa. Mientras usted duerme, podría hacer dinero. Durmiendo, ¿no? ¿Bien? Sí se puede. Porque mientras usted duerme en Japón están despiertos. Y entonces si usted tiene dinero, lo deposita en un banco en el Japón y está ganando interés. O vaya, pues usted no puede dormir, se consigue un trabajo de noche. Entonces trabaja 24 horas, se muere rápido, pero genera, ¿no? Que no hay cuerpo que aguante, necesitamos descansar, pero y realmente este mundo nos está imponiendo también un nuevo ritmo de vida. Nos está llevando a un mundo mucho más acelerado, donde nos demanda también mucho más tiempo. Ya no hay tiempo que alcance, dice por ahí. Pero bueno, ahí está la bolsa común. Cuarto, los impuestos. Ahí estaba el gobierno, ¿no? Y entonces los impuestos, bueno, por ahí dicen los auditores un tema, un dicho, dice: lo único seguro en esta vida es la muerte y los impuestos, le agregaron ellos, ¿sí? Porque cualquier nación, cualquier gobierno que quiere implementar políticas públicas para los proyectos que hace, necesita dinero para financiarse. Y la forma que hemos ideado como naciones, como sociedades para hacerlo es a través del pago cada uno de una porción de lo que gano para que el Estado se financie. Si lo hacen mal, lo haga como lo haga, pues ya es problema de ellos. Pero de que a nosotros nos lo quitan, no lo quitan. Y ese sí es obligatorio, ¿no? Ya por si hablamos aquí de diezmos y ofrendas y todo eso más adelante, pues eso no es un impuesto, pues, porque mucha gente dice: ay, ya va el impuesto, ya va la carga, ¿no? Y ese es, eso no es. Bueno, pero Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, también nos insta que tenemos que ser cumplidos con nuestro estado. Acerca del mercado, un día Jesús llegó al templo, vio que había muchos mercaderes haciendo negocios, pero es que eran negocios turbios, ¿no? No es que Dios odiara el mercado ni nada de eso, sino que vino y hizo una tirazón de todo y los echó a todos del templo, ¿sí? Porque eso sí, estaban negociando mal, porque estaban negociando justamente para
venderle al pobre una palomita para el sacrificio, pero se la vendían al doble, al triple y dejaban al pobre más pobre. Entonces él en un arrebato vino y lo sacó de ahí, pero no porque, insisto, estuviera en contra del mercado. ¿Por qué? Porque la relación comercial ya existía. Y entonces obviamente pues en ese sistema se movía. Y por último, ¿quién está ahí? ¿Quién aparece ahí? El banquero. El banquero al que muchos odiamos siempre ha existido. Y entonces ahí está la historia de los talentos, y le dice y lo remata todavía, habría hasta recibido ¿qué? Los intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el negocio del banquero. Él presta dinero para hacer más dinero. ¿Y qué se parece eso a la chibolita que vimos? Eso que aquí está en cuadrito. Hay empresa, hay familias, hay pobres, hay ricos, ¿sí? Hay Estado, eso que era un imperio, ¿sí? Hay impuestos, hay banqueros, hay negocios. Entonces, dígame usted si Jesús no tenía la solvencia suficiente como para hablar de este tema, todo lo que habla, todo lo que nos dejó en su palabra. ¿Sí? Así que él era Jesús. Y él aprendió a vivir humildemente. ¿Y quién dice eso? Jesús tenía amigos de dinero. Y créanme, si Dios algo ha provisto en muchas iglesias es gente comprometida con su obra, que nunca se les ha obligado, que nunca se les ha lavado el cerebro y la mente como muchos quieren hacer pensar, para que vengan y espontáneamente digan: yo apoyo esta obra. Siempre ha habido provisión, siempre ha sido así. Y Jesús no fue la excepción, porque miren ustedes, los amigos, los cercanos de Jesús, Mateo, era su discípulo. ¿Y qué era él? Era un publicano, él cobraba los impuestos ahí en las entradas de las ciudades, eran odiados, eso sí. Pero tenía dinero, porque si uno de los puestos estos de cobrar impuestos tenía una retribución para el cobrador bastante buena. Entonces Mateo tenía mucha plata. Simón el fariseo, allí en la casa de Simón el fariseo fue donde llegó María de Betania, ungió los pies de Jesús. Pero este señor era no un publicano que cobraba impuestos, sino que era el jefe de los que cobraban impuestos. Entonces este era todavía por encima de Mateo, si quieren ver, era el jefe de Mateo, en pocas palabras. Zaqueo, ¿sí? Chiquitillo de Zaqueo, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo Zaqueo al final? De todo lo que le robaba, es que Dios como se fue a meter a la casa de Zaqueo, era un ladrón. Y confeso. Pero le dijo: de todo lo que he saqueado, yo se lo voy a devolver a los pobres. ¿Por qué? Porque hubo un convencimiento interno del mensaje de Jesús en su vida. Y el último me parece súper interesante, ¿sí? Lucas 8, ¿sí? Leanlo ahí en su casa. Se llamaba Juana, ¿sí? Y Juana era esposa de Chuza, nombre raro, ¿no? Pero así decía, ¿no? Lucas 8:3. ¿Y quién era Chuza? Era el intendente de Herodes. Era uno de sus que estaban al lado de Herodes, muy cercano a Herodes. Y ese versículo dice que tanto Juana como otras mujeres servían a Jesús con sus bienes. Entonces, realmente Jesús odiaba a los ricos. No, él nunca hizo una acepción de ninguna persona. Él conocía el corazón de toda esta gente y sabía que toda esa gente lo que hacía, lo hacía de corazón. Entonces Jesús nunca nos dio un mensaje en contra de la riqueza y del dinero.
pero sí nos dio un mensaje en contra de amar ese dinero, de desecharlo a Él por irnos detrás de otras cosas. ¿Cuántos afanes no tenemos en la vida ahora? Muchos. ¿Cuántos deseos no tenemos? Pues tenemos muchos deseos, muchas necesidades. Pero cuando vamos detrás del dinero para cubrir esto, muchas veces nos olvidamos de lo otro. Dejamos de un lado, hasta la iglesia muchas veces. Es que tengo trabajo que hacer. Ya la iglesia pasa a segundo plano. Entonces ahí es donde empiezan a complicarse la existencia del ser humano. ¿Qué es eso? Su nave, ¿no? ¿Y cómo se llama? El quetzal. De paso así se llama nuestro dinero. No crean que fue intencional, hasta ahorita se me vino a la mente, ¿no? Pero ya que estamos hablando del dinero, el quetzal es un ave, ¿no? Muy bonita, por cierto, en peligro de extinción. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? Lirio. Mi esposa se compró unos lirios de ese color también, por eso lo puse intencionalmente. Florecen una vez a un par de meses, 3 meses al año. Y la flor es muy bonita, muy linda, grande, así, bien amarilla y muy bonita. Pero la enseñanza de Jesús fue en Mateo 6, del 25 al 34. ¿Qué dice ese versículo? Que miremos las aves del cielo, pero todos los días tienen para comer. Que miremos los lirios del campo, que ni aun Salomón con todo lo que tenía se logró vestir tan hermoso como él. Sin embargo, Jesús se encarga de eso. Ya no habló de nada más, habló de comida y habló de abrigo, habló de vestir. Entonces, mientras yo logre cubrir esas necesidades, pues obviamente Jesús a lo que llamaba a su pueblo, porque ahí es donde encajamos nosotros. Ya estamos aquí, vivimos aquí, nos desarrollamos aquí, hacemos el esfuerzo por prepararnos mejor y hacer bien las cosas y movernos aquí. Y al final el Señor nos dice: no te afanes, en pocas palabras, no te afanes. ¿Por qué? Porque el afán y la necesidad nos lleva a todo este esquema. Entonces, con esto termino yo las 2 primeras sesiones. Así es como funcionamos. Hemos funcionado y seguiremos funcionando. Las formas van a cambiar y el sistema nos demanda también que nosotros nos preparemos para esos cambios, y los cambios van a ser para nuestros hijos, si es que llegamos. ¿Por qué les cuento? Que hay científicos que dicen que ya en los próximos años la temperatura todavía va a bajar, no, a subir 3 grados más. O sea, el calentamiento global se está profundizando. ¿A qué nos lleva ese calentamiento global? A que la Tierra sufra más crisis todavía, que estemos en los polos de abajo siempre, que esto se profundice. Entonces me dice un amigo: ya no quiero tener hijos. No, hombre, no se trata de eso. Porque si algo puso Dios en nosotros, dice su palabra, fue eternidad. O sea, para todos sus hijos, lo que viene es una vida eterna. Pero en este mundo nosotros debemos de encajar, y como lo decía el mismo Jesús, ¿verdad?, siendo sal de este mundo, sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas. ¿Estamos aquí? Sí. ¿Vivimos aquí? Sí. Pero debemos de ser diferentes. Así que, si hay alguna duda, algún comentario, tienen tarea, que conste, ¿sí? Se llevan su documento para leerlo en casa, lo bajan de la web. Es muy bonito, de veras, es muy bonito, y nos abre los ojos acerca de cómo estamos en Guatemala, ¿sí?, respecto a este tema. Bueno, si no hay más preguntas, si no hubiesen preguntas, yo doy el tiempo para la otra sesión. Y de todos modos, ahí en la página web hay forma de poder platicar un poquito también acerca de todo esto.
Muy bien, no sé si hay preguntas de los primeros dos temas. Valdría la pena aprovechar que está por acá Eduardo y pues plantear si hubiera alguna duda. Les entregamos una hoja, por ahí la tienen ustedes. En la parte de atrás tiene algunas instrucciones. Este es el primer curso que estamos abriendo. La iglesia ya tiene un sitio ahora oficial de cursos de la iglesia. Quisimos arrancar con este por la época navideña que podemos gastar demasiado, entonces hay que cuidar un poco la bolsa y por eso arrancamos con esto, que el manejo del dinero se puede volver una ansiedad, ¿no? Y esta primera parte, esta primera unidad, lo que nos da es un entorno ya muy bien, muy magistralmente mostrado por Eduardo, de cómo es que funciona el asunto del dinero, ¿verdad? Y el problema no es el dinero, decía él, sino el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos afanosamente el dinero y perdemos el punto de vista de los demás, entonces nos perdemos completamente. Hay dos opciones. Usted se puede inscribir como invitado, ahí está la dirección, y entonces como invitados, ahí está la contraseña, se pone fidelidad@2020 y pueden entrar como invitados. Ahí solo entran a ver qué hay y no hay compromiso mayor. Esa es la primera parte. Como invitado no les va a generar su diploma al final, es solo están de oyentes nada más. Y luego, si quieren adquirir un compromiso, tenemos ya la otra opción, en donde está ya un formulario que hay que llenar, como a la vuelta de 1 o 2 horas, ustedes ya quedan inscritos, y entonces con su nombre el primero, y ese es el usuario. Si hubieran 2 nombres iguales y no entran con el primer nombre, prueben sus 2 nombres en minúscula y junto todo, porque podría aparecer, por ejemplo, 2 Walter, entonces el segundo Walter, digamos, no va a poder entrar, tendría que poner su segundo nombre. Y la clave va a ser fidelidad@2019. Entonces, este es el primer seminario. Viene otro muy interesante que por ahí estamos armando ya. Ese va a ir sobre nutrición, los que estamos un poquito pasados de peso nos va a caer muy bien. Entonces viene ahí el otro curso. Y la idea, miren, la idea de esta actividad es que debe crecer mucho. Se está grabando para que tengamos, vamos a subir luego el video, y entonces el seminario va a quedar ahí para quienes quieran ingresar. Entonces nosotros esperamos que ustedes inviten a sus amigos, sus familiares, y que entren a ver lo que hay, ¿verdad? Y ojalá que se inscriban como alumnos. Platicábamos con el pastor que vamos a establecer algunos domingos para entrega de diplomas, entonces quien cumpla lo vamos a invitar para que venga aquí un domingo. Aquí le entregamos oficialmente su diploma, si hizo su examen y todo, y así vamos formando también una base de datos y vamos ampliando, digamos, nuestra participación en la sociedad. Un poco eso es lo que buscamos, digamos, con armar este curso ya en una forma que tenemos nuestro propio sitio con los cursos que vayamos formando. Ojalá que más se sumen a que armemos más cursos, de repente uno muy bueno en medicina, de repente uno en leyes, y que vayamos armando cursos que sean de interés, ¿verdad? Eso es lo que buscaríamos. Así que ahí tienen su hojita, por favor vean las instrucciones, y si tuvieran alguna duda en el chat de la iglesia, ustedes pueden preguntar y ahí les vamos a dar el apoyo necesario, ¿verdad? Hay una persona externa que nos está apoyando en todo esto, y entonces le vamos a pedir que él nos auxilie también para por si hubiera algún problema de contraseña o algo de ese tipo, ¿verdad?
pero eso es lo que buscaríamos. Muy bien, la última sesión del día de hoy es sobre el trabajo. Ya nos decía Eduardo que hay 3 formas de sobrevivir en este mundo. ¿Se recuerdan cuáles son? Como tarea. ¿Verdad? Uno es que por medio del trabajo, ¿verdad? Si uno no tiene otros medios, debe de aprender algunas capacidades, y entonces el trabajo es un medio para obtener recursos para poder sobrevivir. El segundo era la tierra, ¿verdad? Entonces la tierra, uno puede adquirir tierra, eso conlleva algunas otras cosas, no es solo tierra, ¿verdad? Implicaría de repente también un equipo, por ejemplo, un equipo médico, ¿verdad? Saúl, por ejemplo, no trabaja solo como médico, sino que tiene también un laboratorio, y eso es como su tierrita, ¿no? tiene ahí un medio que le renta, ¿verdad? Que es, digamos, algo adicional a su trabajo primario. Él ya tiene otro nivel, ¿verdad? Tiene un laboratorio, ¿verdad, Saúl? Que digamos, por medio de eso se agencia de otros fondos, ¿verdad? No está él viendo en el microscopio las cosas, me imagino que solo para algunas dudas, pero me imagino que ahí ya tiene alguien más que le trabaja, y entonces eso le renta algo adicional para que ya no solo sea para comer, sino que para que pueda ir a los Estados Unidos, para que ya pueda tener otros gustitos adicionales. Y luego está el otro nivel, que es el capital, que es muy escurridizo y hay que saberlo manejar, ¿verdad? El capital, van a haber varias herramientas más adelante para saber cómo manejar el capital, ¿verdad? Porque, digamos, nadie nos va a quitar los estudios o lo que sabemos hacer. Ahí va a estar, aunque nos pase lo que nos pase, al final vamos a estar listos para poder trabajar, ¿verdad? Ese es el punto. Si tenemos un equipo, ahí está físicamente, ¿verdad? Pero el dinero se puede ir muy rápidamente. Entonces, la base de todo para nosotros va a ser el trabajo, ¿verdad? Y ahí hay una confusión conceptual, porque armamos ahí un foro que es una actividad para los que se apunten como alumnos. Eso no está abierto para los invitados nada más. Y entonces hay un foro y la pregunta es esta: ¿el trabajo es una bendición o es una maldición? Porque hay muchos escritos que hablan que es una maldición. De hecho, cuando fue expulsado Adán del paraíso, ¿verdad? Se le dijo: mira, de hoy en adelante tenés que sudar para poder ganar, ¿verdad? Y hubieron otras sentencias. Entonces, por ahí algunos dicen que el trabajo por eso es una maldición, ¿verdad? Pero hay que aclarar, y entonces vamos a abrir ese foro para que ustedes discutan, saquen sus dudas y comenten sobre lo que ahí hay. Entonces, los que se inscriban como alumnos, está el foro, queremos ahí escuchar, ver opiniones, saber qué en el foro ustedes le dan un clic, entran, y ahí hay una opción que va a decir respuesta. Entonces leen la pregunta y ustedes van a responder, ¿verdad? Y entonces nos dejan su comentario. Yo lo que quiero darles como el preámbulo de dejar claro que realmente es una bendición. Ustedes ya van adelantados porque van a saber que es una bendición, pero si no están de acuerdo, expresen, porque la idea del foro es que discutamos, ¿verdad? De repente digan: no, mira, hermanos, este está equivocado. Pero está muy claro que Dios trabajó ¿cuántos días? Dios trabajó 6 días. Y el trabajo fue lo que originó todo, ¿verdad? Entonces, no podía ser una maldición la creación, ¿verdad? Entonces, ahí está el primer principio. Desde ahí arranca la bendición, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, primero, existió la bendición de que Dios creó el mundo, ¿verdad? Después se metió el cachudo y le dio la manzana ahí a Eva, y entonces momentáneamente lo convirtió en algo no muy agradable, ¿verdad? Y entonces la cosa es difícil.
Pero la realidad es que el trabajo sí es una bendición, ¿verdad? Y debemos de agradecer a Dios por el trabajo que Dios nos da. Debería ser bien complejo. Yo recibo, este año les digo que recibí unos 500 currículums de gente buscando trabajo, ¿verdad? Y no trabajo así de decir me voy a digamos, quiero un trabajo fijo, sino denme la oportunidad de dar por lo menos un curso, ¿verdad? De veras, la cantidad de currículums son grandes. Mientras algunos salen refunfuñando hacia el trabajo, otros quisieran tener un trabajo. Así que démosle gracias a Dios si tenemos uno, ¿verdad? Eso es bien importante, agradecer, porque el principio para que todo continúe bien es que seamos agradecidos. Si no somos agradecidos, estamos mal, ¿verdad? Y en esta parte, el segundo principio es que lo que hagamos tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Vean esta parte de Proverbios en 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras. ¿Y qué más dice ahí? Y tus proyectos se cumplirán. No es por nuestras fuerzas, no es porque seamos muy buzos, no es porque yo tengo esta capacidad. No, miren, lo que no se pone en las manos del Señor no va a prosperar. Y si prospera es momentáneamente, ¿verdad? Más rápido que el lirio que mencionó Eduardo, que se moría, ¿verdad? Entonces, los proyectos que se cumplen son los que no ponen las manos del Señor. Así es que cualquier cosa que ustedes inicien, pónganla en las manos del Señor, por sencillo que sea el trabajo. Y de ahí hay otro principio, y es que no es solo salir a trabajar, sino que tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Si algo me molesta a mí en las actividades, es que alguien llegue tarde a una actividad. Se le está dando, yo hago siempre que entro a una clase digo, gracias a Dios que hay 30 aquí escuchándome y me están pagando por eso. Lo mínimo que yo puedo hacer es ser diligente. Y entonces debo llegar temprano, prepararme. A mí me agrada mucho cuando yo miro catedráticos que llegan y se preparan y están listos esperando que los alumnos entren, y no al revés, llegando tarde porque el tráfico, porque esto, porque mi esposa necesitaba algo. Tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Y está claro Proverbios 12:24 que dice que las manos de los diligentes van a prosperar. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Y dice que el perezoso va a ser subyugado. El perezoso siempre va a estar subyugado al diligente. Eso es claro, ¿verdad? No es cierto eso de que ponen al jefe al que no sabe trabajar, porque hay algunos dichos que dicen el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Eso no es cierto. El jefe está puesto por alguna razón, y aunque pensemos que no está trabajando, es porque él es diligente, ¿verdad? Y probablemente nosotros no veamos, pero quizás él en la noche está preparando cosas para otro día. El fin de semana probablemente lo llaman para hacer alguna diligencia, y aunque nosotros no lo veamos, el jefe está pendiente de muchas cosas, ¿verdad? Y realmente los diligentes son los que al final gobiernan. O sea, no se va a poner a cargo de una empresa a alguien que no es diligente. Eso ténganlo por seguro. Como dijo Eduardo, las empresas necesitan dividendos, y si no tienen gente que responda, pues simplemente no pueden estar ahí, o van a estar en un plano un poquito más bajo. Entonces el diligente va a gobernar. Este es otro principio que tenemos que tener muy claro. Y de ahí hay otra situación, que debemos de buscar
hacer algo que nos guste, algo en lo que nos sintamos emocionados. Vean, Colosenses dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿sí? Y dice, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Tenemos que tener presente que en el trabajo todo lo que hagamos es para el Señor y tenemos que hacerlo de buena gana, ¿verdad? No hay cosa más terrible que ver a un trabajador haciendo las cosas de mala gana, ¿verdad? Por ahí hay algunos que dicen que mejor quítate de ahí porque lo voy a hacer yo. La hermana, cuando alguien estaba riendo así, no va a reír, ¿qué le dice usted, hermano? No vamos a hablar de su hija. Pero que si usted le dice a alguien voy a bajar y lo está haciendo mal, ¿qué le dice usted? Mejor quítate, ¿verdad? Y lo voy a hacer yo, ¿verdad? Porque no lo estás haciendo bien. O sea, si alguien lo hace de mala gana, mejor que no lo haga, ¿verdad? Entonces tengamos presentes que cuando hagamos algo, hagámoslo de buena gana, ¿verdad? Aunque nos levantemos mal y todo, pero en el momento que nos toca, ¿verdad? Hay que hacerlo de buena gana, ¿verdad? Hay días que de repente yo me levanto y digo, hoy sí está difícil ir al trabajo, todavía tengo sueño. Entonces lo que hago es que me voy a tirar a una piscina con agua fría y de ahí salgo renovado, con ganas de hacer lo que me venga por delante, ¿sí? ¿Verdad? Y no voy a cuchuchar, digamos, esa pereza, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, algo hay que hacer, ¿verdad? Póngase ahí una música, ore al Señor, dígale, Señor, no tengo ganas, dame las ganas. No empiecen su trabajo sin ganas, eso no trae nada bueno. Lo otro, y ahí es donde realmente el trabajo es una bendición, dice Eclesiastés 3:13, que mientras tengamos vida, hagamos lo bueno, dice. Pero añade también que pasémoslo bien, ¿verdad? No es solo de amontonar, sino que hagamos las cosas bien, pero también disfrutémoslas, ¿verdad? Y dice, el comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. O sea, no solo hay que acumular, hay que disfrutarlo, ¿verdad? Tenemos que disfrutar el producto de nuestro trabajo, ¿verdad? No es solo de acaparar, sino que hacemos algo y disfrutémoslo con nuestros cercanos. Dice que debemos de comer y de beber y disfrutar de eso. Eso es bien importante, lo menciona Eclesiastés 3. Bueno, y en esta parte yo quisiera un comentario pequeño de Lidia. Y acá habla de Eclesiastés 4:9. Pues nosotros, cuando iniciamos nuestro matrimonio, ¿verdad? Estaba difícil la situación, no teníamos mayor cosa para iniciar, ¿verdad? Lidia se la ingenió ahí con algunas cosas. ¿Y cómo ha sido lo que dice Eclesiastés 4:9? Si me puedes hacer un comentario de cómo ha sido eso dentro del matrimonio, cómo lo has visto. Donde dice vale más dos que uno. Definitivamente, cuando estamos dos unidos y estamos trabajando para un mismo fin, como siempre decía yo, si él me ocultara lo que gana, como es lo que a veces he escuchado mucho, porque dice, si no me va a pedir más, yo no le podía pedir más de lo que él tenía, definitivamente. Entonces eso ayuda mucho para que nosotros podamos estar unidos y entonces ver de qué manera nosotros podemos ser diligentes, ¿verdad? La mano diligente es prosperada, eso siempre lo he dicho, ¿verdad? En otros talleres que hemos tenido. Y entonces por poquito que uno gane, ¿verdad? Entonces yo siempre he tratado de que, digo yo, en las cosas pequeñas, era lo que yo compartía muchas veces antes con las hermanas, ¿verdad? Yo decía, hay cosas pequeñas que uno dice, bueno, se lo voy a pedir, pero de pequeño en pequeño se gasta mucho, ¿verdad? Entonces uno
puede apoyar bastante en cosas secundarias, haciendo cosas sencillas, haciendo un pastelito. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en que yo hacía unos pastelitos, no sabía hacer mucho ni sé cocinar mucho, porque no les puedo decir que sé cocinar, porque aquí hay hermanas que saben que no. Pero mi suegra me enseñó a hacer unos panitos y a la gente le gustó, gracias a Dios. Y entonces los hacía con amor, que esa es la otra situación. Tengo toda una historia para contar de eso, ¿verdad? De hacer los panitos como si eran para mis hijos, como si eran para mi familia. Y entonces yo le propuse a una tienda que había cerca de nosotros, y yo dije, bueno, mire, yo veo que aquí solo compran golosinas los muchachos, ¿verdad? Donde nosotros vivíamos. Y entonces no quiere vender algún otro tipo de refacción. Y entonces como que no me las querían comprar, y entonces dije, no, si no me las tiene que comprar, yo se las voy a traer a consignación, y si se vende, pues está bien, y yo se lo voy a traer, y yo se lo llevaba de una vez listo los panitos, hasta con la servilleta, solo para que lo entregaran. Entonces yo se lo daba a un precio, y ellos le daban a otro, y ellos ganaban, y yo iba en la tarde a recoger lo que quedaba, que por lo regular era 1 o 2 y mucho, y a veces no quedaba nada. Y eso me ayudó muchísimo para poder soportar un poquito todos esos gastos pequeños que salen de la casa, y entonces no desequilibraba ese presupuesto que nosotros teníamos para salir con los gastos grandes. Bueno, muy bien, ese principio es importante. Más valen 2 que 1. Si estamos en matrimonio, tenemos que estar juntos. Si los recursos no son suficientes, nos tenemos que aguantar los 2. Y por eso es que las cuentas claras son importantes ahí, ¿verdad? Lidia tiene acceso a mis cuentas, tiene mis contraseñas, ella puede entrar a ver qué hago, qué no hago con mis cuentas. Alimento yo unas y ella alimenta otras, pero somos totalmente transparentes en eso, ¿verdad? Y ella cuando pide algo es porque sabe que lo puede pedir, si no mejor no lo pide, ¿verdad? En épocas de crisis mejor se abstenía, ¿verdad? Porque decía, ¿por qué le voy a meter más penas a mi esposo si sé que no hay suficiente? ¿Verdad? Pero cuando ella mira que en la cuenta hay, entonces dice, mira, fíjate que hace falta un arreglo aquí, falta esto allá. Y lo bonito es que muchas veces ahora ella lo ha podido hacer, porque nos hemos preocupado porque ella también tenga sus propios ingresos, ya profesionalmente se ha desarrollado bastante bien y ya tiene sus ingresos. Y cuando yo veo, muy bonito, arreglos en la casa, qué bonito quedó, y digo, me va a tocar pagar la cuenta. Y cuando veo, ella fue la que aportó, ¿verdad? Entonces es agradable que lo hagamos juntos, ¿verdad? Y procuren hacerlo en parejas, ¿verdad? No hay que esconder esa parte. Me imagino que Eduardo también lo maneja así abiertamente, porque eso da mucha bendición, ¿verdad? Procuren hacerlo en esa forma. Luego está la otra problemática, que a veces hay formas de hacer dinero mal habido y aparecen más de lo que ustedes imaginan. De repente aparecen ahí oportunidades, pero miren, dice, el dinero mal habido pronto se acaba, ¿verdad? Se acaba. Mientras el que va poco a poco y va ahorrando, ¿verdad? Ese se va a enriquecer. Pero el dicho aquel que hay en Guatemala que dicen, el dinero mal habido se hace agua, eso es cierto. Se hace sal, dicen algunos ahí, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar, ¿verdad? Y aparecen oportunidades cuando uno menos se lo imagina. Yo creo que les he contado la anécdota de mi tarjeta que tenía de 500 quetzales de Semaco, y cuando yo fui a comprar, resulta que pagué y yo sabía que tenía que pagar unos 20 más de los 500 de la tarjeta, pero me dijeron, con la tarjeta esa es suficiente. Y bueno, cóbrelo ahí. Cuando estaba en el carro revisé el saldo y la tarjeta, en lugar de 500 le habían puesto 50,000 quetzales, le habían puesto 2 céntimos de más. Y entonces el diablo empezó a revolotear, ¿verdad? Y regreso yo y le digo, mire, revísame el saldo, tiene 49,480 y pico de dinero. Qué rico, es que es rico ver una cantidad así que no le costó nada a uno.
¿verdad? Y entonces le pregunto, mire, ¿yo puedo llevar lo que quiera acá? Necesitaba unas mis sierras y unas cosas y dije, a ver, uno me llevar mis equipos acá, y empezó a revolotear mi mente, ¿verdad? Y ahí dije, no, esto es una trampa, alguien va a pagar esto, el que cometió el error se lo van a cobrar tarde que temprano. Conmigo no había problema porque la tarjeta estaba al portador, y entonces dije, no, yo voy a devolver esa tarjeta. Y no porque no tuviera necesidad, eran 49,000 y pico, que los pude haber gastado en muchas cosas ahí y llevármelas. Y cuando vine, yo mandé a Semaco y les dije, señores, tengo esta tarjeta, la voy a devolver, pero que el gerente me la mande a pedir para que no quedara en manos de otra, porque era muy peligroso, porque la tarjeta la podía cobrar cualquiera. Así que hay que tener cuidado, porque el diablo le pone cosas así a uno fáciles. No digamos ahora que el narcotráfico, los extorsionistas en prestarme tu cuenta, y hay un montón de formas de hacer dinero fácil. Hay que tener cuidado. El dinero mal habido no prospera. Mejor poquito a poquito ahorrando, y eso va a ser mucho mejor. Así que no olviden esa otra parte, porque podemos caer en este error. Y luego, no se preocupen que cuando miran que la gente va teniendo éxito, ¿sí? Y cuando mira que la gente está preocupada por trabajar, eso provoca envidias. Hay gente que no le va a gustar eso. Ay, la chica se compró un carro nuevo. ¿Qué haría para comprarse el carro nuevo? Miren la casa que se está haciendo. ¿Dónde estará consiguiendo el dinero? Miren, siempre van a existir las envidias, y hay que tener cuidado, y eso lo dice Eclesiastés 4:4, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por su entorno. La idea aquí es que ustedes trabajen y no se preocupen por lo que estén diciendo los demás, ¿verdad? Nosotros había ocasiones en que nos invitaban a un cumpleaños y no teníamos para el regalo, y entonces Lidia entraba en preocupación, es que mira, no hay para comprar el regalito. Entonces, bueno, si no hay, no vamos, mejor hagámonos los locos, nos quedamos por acá, entonces lo mejor no aparezcamos, ¿verdad? Así no tenemos el compromiso del regalo. Y si tenemos un poquito de cuero, vamos al cumpleaños, lo disfrutamos y no llevamos regalo. Que nos digan, nos pelen, que digan lo que digan. Eso nosotros aprendimos, fíjense que aprendimos a no preocuparnos por lo que la gente va a decir de nosotros. Y siempre hay gente que llega y dice, miren, están diciendo tal cosa de ustedes, ¿no? Están diciendo tal cosa de ustedes. Bueno, pues no nos debe importar, ¿verdad? No nos debe, mientras estemos haciendo las cosas bien, no nos preocupemos por el entorno, porque el entorno nos puede traer abajo, ¿verdad? No se preocupen que diga, a la que tacaño miren, el regalito que me trajo es 50 pesos y el almuerzo vale 100 quetzales y yo no gané nada. Y es que no es así la cosa, pero algunos lo ven así. Dicen, miren, chica, miren el carro que carga y el regalito que me trajo, pero no nos preocupemos que nos peguen con eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, porque ahí se nos puede ir a nosotros fácilmente el dinero, ¿verdad? En estar satisfaciendo los deseos de los demás con tal de que no nos cause problemas. Entonces esto siempre va a existir, las envidias siempre van a estar, pero eso es totalmente absurdo. Si le ponemos atención a eso, nos perdimos. Ahora, hay 4 motivos por los que el trabajo es beneficioso. El primero es que el trabajo es el medio por el cual Dios nos provee para nuestras necesidades. El segundo es que la verdad es que el trabajo nos hace sentir útiles, ¿sí? Si yo tengo un trabajo y sobre todo tengo un puesto, eso me va a dar un sentido de utilidad, voy a sentir que estoy aportando algo a la sociedad. Entonces eso es importante. No hay crisis más grande el saber que uno no tiene trabajo y que no está aportando nada. Entonces uno se puede venir
muy fácil abajo si uno no se siente útil. El trabajo también ayuda a que nuestra personalidad se desarrolle, pues estimula nuestra creatividad y estimula nuestra capacidad, ¿verdad? Eso es bien importante. Y luego, no olvidemos que el trabajo ayuda para compartir con la sociedad. Miren, no hay cosa más deliciosa que poder compartir con alguien más lo que uno ha trabajado. Se siente rico. El poder decirle a alguien, mira, aquí tienes esta ayuda, ¿verdad? Se siente delicioso, y si la persona lo está necesitando, es bien agradable, ¿verdad? Entonces, cooperar para el bien común, eso es importante, ¿verdad? Acá, por ejemplo, Saúl nos ha dado ejemplo como médico de cómo él ha ayudado a muchos, ¿verdad? Y él ha cooperado, ¿verdad? Saúl es el que, de los que mira a las personas, y si no puede pagar, pues él no va a hacer mucho problema, ¿verdad? O no va a hacer problema, ¿verdad? Realmente ese corazón que tiene Saúl es impresionante, ¿verdad? El de cooperación con todos los demás. Yo creo que si alguna cosa han sentido sonados es que Saúl ya no esté por ahí, ¿verdad? Porque realmente es alguien muy valioso en la sociedad, ¿verdad? Conozco de un caso de una señora que le iba a cobrar no sé cuántos miles por una operación, y Saúl le dijo, no, vénganse aquí, yo se las voy a hacer. Y miren, esa familia de verdad ama a Saúl, porque y por ahí anda el hermano muy bien, ¿verdad? Eso es ayudar a la sociedad. Tenemos que ayudar a otros con nuestro trabajo. Entonces el trabajo también nos sirve para eso, para ayudar a otros, ¿verdad? Eso no quiere decir que andemos regalando por todos lados nuestro trabajo, pero cuando hay necesidad hay que hacerlo, ¿verdad? Yo le decía a una persona, mire, yo quiero que me dijo, quiero que me venga a dar una capacitación. Ok, ¿la pueden pagar o no la pueden pagar? Entonces me dice, ¿por qué pregunta eso? Entonces le digo, porque si ustedes quieren, yo se las puedo dar gratis, pero si la pueden pagar, por favor, páguenla. ¿Ok? Y de ahí había una empresa muy grande que yo no les pregunté, solo les di el precio. Y me dijeron, mire, rebájenme 5,000 quetzales de la capacitación. Y les dije, miren, mi trabajo vale lo que vale. Así que ustedes decidan si la quieren tomar, pero yo no voy a hacer la rebaja, que sabía que era una empresa que iba a necesitar mis servicios y sé las capacidades que tengo en eso, y tampoco lo voy a regalar. Prefiero no ir y ocupar mi tiempo en otras cosas, ¿verdad?, que irle a dar barato a una empresa que tiene la capacidad de pagar, ¿verdad? Entonces hay que saber hacer las diferencias. Tampoco es regalar el trabajo, pero cuando hay necesidad se puede regalar, ¿verdad? Ese es el punto bien importante del trabajo. Luego, la actitud. Cuando uno va por la vida buscando abrirse espacio, es que uno, en la medida de lo posible, tiene que trabajar sin preguntar cuál va a ser la paga. Las bendiciones del trabajo que yo tengo actualmente es porque yo me involucré apoyando sin preguntar cuánto me iban a pagar. Le llegaba y me decía, mira, necesito que me apoyes en tal vez, ok, ahí voy. Mira que esto, que lo otro, y yo estuve apoyando al decano de mi facultad sin decirle cuánto me vas a cobrar. De repente me dio la bendición de tener ya un trabajo a la par de él, que ahora está recibiendo sus dividendos, pero yo nunca pregunté cuánto iba a ganar. Entonces esa es otra parte interesante que debemos de dar antes de recibir. Y como decía este famoso entrenador de béisbol, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos dejamos levantar y abatir por la vida. Caemos en la rutina, especialmente en el trabajo, y con el tiempo pasamos buena parte de la vida sonámbulos, dice, especialmente en el trabajo. Y dice, es hora de sacudirnos y salir de esa existencia tan mediocre. Hay que sacudirse y apasionarse por lo que uno está haciendo. Uno debe sentirse bien con lo que hace.
y si no, mejor hay que cambiar, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, si uno está entrando en problemas si está entrando uno en problemas de rutina en el trabajo, hay 4 claves importantes, porque a veces después de trabajar 10, 15, 20, 30 años en un trabajo, uno puede caer en el aburrimiento, y entonces uno debe de procurar vivir tranquilo y ocupado en sus propios asuntos, dice, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. En la medida de lo posible hay que cambiar de rutina. Aún en el mismo trabajo uno puede cambiar de rutina. Dice que no hay mal trabajador, lo que hay es trabajador en mala posición. Entonces, si no funciona de portero, váyase de defensa, o váyase de delantero, o de la media. Pero uno debería de buscar cómo cambiar la rutina en su trabajo. Y algo bien importante, y nosotros los cristianos tenemos que manejar esto, es que tenemos que aprender a conocer a nuestros compañeros. Resulta que un compañero nos puede ayudar mucho a nosotros, pero no conocemos de sus habilidades. Estamos ahí como robots en algunos lugares, y vamos, caminamos, y no sabemos lo que alguien tiene la capacidad de hacer. Y por eso este retiro nos sirvió mucho para conocernos un poco, y salieron sorpresas ahí ese día. Tenemos que aprender a conocernos, ¿verdad? ¿Qué sabe hacer Walter? ¿Quiénes saben qué sabe hacer Walter aquí? ¿Qué hace Luis ahora? ¿Quién conoce qué es lo que Luis sabe hacer? ¿Verdad? La hermana la vio durante mucho tiempo y no sabía que era especialista en nutrición, ¿verdad? En farmacéutica, perdón, ¿verdad? Relacionado con farmacia y nutrición. Pero tenemos que aprender a conocernos, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades de cada quien? Y hay algo bien importante. Si queremos tener éxito en el trabajo, hay que ofrecérselo a Dios. Tenemos que, para que el trabajo sea una bendición, cuando tengamos un trabajo, ofrezcámoselo a Dios. Y cada fase del trabajo hay que dedicárselo. O sea, por pequeño que sea, voy a entrar a esta actividad, voy en el nombre del Señor. Dame gracia para llegar ahí, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ofrecerle al Señor nuestro trabajo. Así que de esto quería hablarles del trabajo, algunos cuidados que hay que tener, y el saber que el trabajo es una bendición. Estoy seguro de eso, la Biblia lo explica, y lo importante es que tenemos que aprender a disfrutar lo que ganamos en el trabajo, ¿verdad? Decía mi mamá, disfrutemos lo que hagamos, y el que venga atrás que arree, decir, un poco exagerada, pero también hay que prever el futuro, pero hay que ir disfrutando lo que vamos haciendo. Así que pues es una bendición haber arrancado este pequeño seminario. Este era como un preámbulo. La semana entrante ya van a ver algunas herramientas de manejo del dinero, y no sé si con respecto al trabajo hay alguna pregunta o algún comentario, o alguien quiere comentar alguna experiencia de su trabajo que la quiera compartir, ¿verdad? Sería muy importante. Uno cuando ve, por ejemplo, a sus hijos que empiezan a desarrollarse, que empiezan a trabajar, uno dice, ¡ay, qué bonito! Ya van caminando. Tuvimos una experiencia muy interesante con Luis, que le hablaron de un trabajo y le dijeron que le iban a pagar una cantidad de dinero, y cuando lo contrataron le pagaron el doble de lo que le habían dicho. Y me llamó y me dijo, mi papá, pues será que no se equivocaron, pero si el correo dice eso, te van a pagar, ¿no? ¿Verdad? Y le llegó la bendición, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar. Entonces la bendición existe cuando se lo ponemos en las manos del Señor. Yo estoy seguro que Luis se lo puso al Señor antes de empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, porque lo conozco, se los digo,
y es una bendición. No sé si alguien quiere compartir algo, alguna experiencia. Sí, hermano. Yo, estando en mi casa, pues, normalmente yo me he dedicado a mi casa y a cuidar a mis hijos, ¿verdad? Y le dicen a uno, ay, usted no trabaja. Claro que sí, porque en el hogar se hacen muchísimas cosas, uno puede desempeñar cualquier cantidad de situaciones, pero yo me propuse y siempre tenía como que miedo a tomar otras responsabilidades, ¿verdad? Pero yo ahora platico con mi familia que yo decidí a tomar nuevos retos en mi vida, ¿verdad? Y entonces ahora en este año me dice Nelson, ahora ni tiempo tenés, pero cumplo con todo. Y me siento feliz, porque al final del día yo veo que lo que me gusta hacer, lo que yo hago, me está generando ahora un dinero adicional que antes yo no lo tenía, ¿verdad? Y aprendí también a poner todo en las manos de Dios. Cualquier dinero que llegue a mis manos, sea poco, sea mucho, en las manos del Señor se convierte y Él nos lo da al 100 por 1, sabiendo que todo proviene de la mano de Él, y no ser dirigente, porque Dios le abre oportunidades a uno, Dios le da la capacidad de hacerlo y no lo hace y deja pasar el tiempo. Entonces eso es, para mí es una enorme bendición. Qué bueno, muy bien. Y ya Nelson está un poquito más feliz con esa tarde. ya puede descansar un poco más. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos cierre la actividad de hoy con una oración, y vamos a pedirle que nos dé también la impresión de qué vio el día de hoy, y que nos comente y que nos despida. Tenemos un cafecito y una champurrada ahí, a ver si para la otra semana mejoramos. Pero por lo menos hoy hay una champurradita y un cafecito ahí al final. Entonces vamos a pedirle a nuestro pastor que nos dirija una oración final y que nos haga como un comentario de lo que hoy pasó, y que exhorte a todos a que invitemos a más personas. Sabemos aquí cerca de 25 personas, 20, 25, y multipliquemos, ¿verdad? Gracias, hermano Samuel. Primero, agradecerles a ustedes dos por esta iniciativa, de verdad muy buena. Después a cada uno de ustedes, hermanos, porque apartaron ese tiempo para poder estar acá, y yo sé que han recibido bastante información, bastante bendición. También están conectados ahí varias personas, no sé cuántos al final logramos alcanzar, pero seguramente ahí algunos escribieron, sí, hay algunos que están viendo, Dios los bendiga. Yo sé que también están aprovechando, pero a la próxima vénganse para acá, no se queden viendo ahí, vénganse aquí con nosotros, siempre lo vamos a transmitir. Pues muy buena, la verdad, muy buena impresión. Son seminarios que yo creo que, como lo hemos dicho acá siempre, todo respaldado en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque podemos tener un taller científico y con bases de la sociología o la psicología o lo que sea, y que puede ser muy bueno, pero si no tiene respaldo en la palabra de Dios, no va a tener el resultado que se espera. Sin embargo, acá se está hablando de manera científica, pero también con soporte bíblico. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Y yo sé que en los siguientes talleres que vienen se va a profundizar un poco más. Hagamos las preguntas que tengamos, porque pueden haber preguntas muy personales y hay que hacerlas, hay que salir de la duda. Yo ahí había apuntado varias y de repente se las voy a mandar. Preguntas como, por ejemplo, ¿debo prestar dinero o no? Esas son dudas que tenemos que salir nosotros de ella. En dos vías. ¿Es correcto que yo le preste a otra persona, o sea, que yo le dé a otra persona prestado y que la otra persona me dé a mí prestado? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Tenemos que salir de la duda, ¿o no? O ya todos sabemos cuál es la respuesta. Tenemos que salir. ¿Debemos tener una tarjeta de crédito?
¿Sí o no? No sé. No, dice hermano Rocío, no sé. Pero yo sí tengo una, entonces si usted dice que no, no sé qué voy a hacer, hermano Rocío. Pero para eso es, hermanos. De verdad, a mí me emociona bastante, me gusta bastante. Me he desarrollado un poquito también en la parte financiera, en mi vida secular, porque yo tengo una vida secular, entonces me desenvuelvo un poco ahí. Bueno. Pero que Dios nos bendiga de una manera muy especial. Yo sé que, miren, exhortación, decía hermano Samuel, vengan la otra semana. No solamente hoy, bueno, ya cumplí la primera vez y ya estuvo, no. Hagan su tiempo la próxima semana y la siguiente semana, 7 y 14, porque yo sé que esto se va a ir poniendo mejor. Y vengamos ya un poquito más preparados. La otra cosa es invitarlos a que nos inscribamos ahí virtualmente también, como alumnos, para que de verdad podamos disfrutar más, poder intercambiar más con los hermanos y que al final tengamos un reconocimiento de que participamos en este seminario. Yo creo que este proyecto va a ser muy floreciente. Estamos comenzando, pero mientras hablábamos también a mí ya se me habían ocurrido muchas cosas que podemos hacer y que el pueblo también lo pueda aprovechar. Así que muchas gracias a todos por haber venido, que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana acá, siempre a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que queremos comenzar en puntísimo, 3 de la tarde en punto. Así que usted planifique estar aquí 2:30, o 3 menos cuarto todavía, o 3 menos 5 todavía, pero no más de las 3. Venga a esa hora, porque así se aprovecha todo el contenido de los talleres. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar aquí. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias en esta tarde por el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque hemos tenido ya estos primeros tres temas acerca del dinero, el entorno, cómo se mueve. Cada uno de nosotros tiene una realidad y estamos ubicados en una clase y ahí nos vamos a desarrollar. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, lo que necesitamos es aprender a vivir en ese lugar en donde estamos. Si tú nos vas a sacar de un lugar para pasarnos a otro, a un estrato distinto que se puede dar, pues también tú nos vas a dar la bendición para poderlo hacer. Pero en donde tú nos tengas ubicados, que aprendamos. Esa palabra que dijo el apóstol es clave: aprender a contentarme. Bendice a hermano Samuel, bendice a hermano Eduardo. Gracias por el tiempo que ellos están exponiendo para estar aquí impartiéndonos este conocimiento. Bendícelos, llénalos de sabiduría, llénalos de conocimiento y que puedan también traernos a nosotros. Y también abre de parte nuestra mente, para que ahora es la oportunidad de poder salir de muchas dudas, poder exponer dudas, poder hacer las preguntas que no le tenemos respuesta, que no tengamos el temor de hacerlo. Y aquí es para que todos aprendamos, Señor. Si no lo sabemos en el momento, pues iremos a averiguar y a buscar la respuesta, pero tu palabra es muy sabia y dice, por lo menos en 2 versículos: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y muchos en las iglesias se están hundiendo financieramente porque no saben cómo manejar el dinero. Muchos hogares, Señor, se están destruyendo porque no pueden manejar el tema de las finanzas. Jóvenes que están empezando a vivir, si no los enseñamos, con sus primeros salarios van a empezar a tener problemas financieros y por ende el futuro de su vida también destruido. Este es un tema súper importante que te damos gracias por habernos dado la iniciativa de abordarlo. Queremos aprender más de él. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.